Estimada comunidad de INACYPE, amigas y amigos, estamos celebrando ya nuestro 50 aniversario. Estamos muy contentos y para iniciar estas celebraciones tenemos hoy un invitado muy especial, un gran amigo, un ser humano extraordinario, una columna fundamental del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estoy hablando de mi querido hermano, el doctor Eduardo Martínez Bastida. Muchísimas gracias por aceptar esta plática. Sé que estás siempre muy saturado en actividades, pero qué bueno que te das el tiempo para nuestro instituto siempre. El Instituto Nacional de Ciencias Penales es nuestra casa y además lo acabas de decir, estamos de manteles largos. Es el 50 aniversario y por supuesto agradecer que me invites a compartir ideas con tu auditorio en uno de los programas más relevantes que tiene el instituto. Siempre el agradecido será el de la voz. Gracias, mi querido amigo. Bueno, y platiquemos de un tema que nos apasiona a ambos, la política criminal. ¿Cómo ves la evolución de la política criminal a la fecha? Platiquemos, déjame sentar estas bases. Hay una constante en identificar de forma equívoca lo que es la política penal con la política criminal. ¿Qué piensas? Es que siempre ha sido ese el problema. Cuando hablamos de política criminal, tendremos siempre que recordar a autores como Adolfo Prinz, a Holzendorf, y esto nos lleva a esa institución que tú dices. La política criminal, decía Feuerbach, es la sabiduría del Estado legiferante. El Estado, cuando crea una norma penal, tiene que tener determinados parámetros de proporcionalidad, de lógica y de respeto a derechos fundamentales. El gran problema de todo esto es que nuestra política criminal ha sido entendida básicamente incluso por el Poder Judicial de la Federación como sinónimo de política penal. Circunscribes el problema a construir norma penal, un tipo penal, una sanción, un castigo, y ahí se está resolviendo el problema. Me parece que ese es un equívoco porque la política criminal no es propiamente política penal. Y entonces vienen otros conceptos. La política criminal, ¿qué es lo que hace? ¿Previene? ¿O la política criminal reprime? ¿O se dan los dos elementos de forma conjunta? La política criminal por una parte previene y al mismo tiempo simultáneamente reprime. Este es al menos uno de los paradigmas dominantes en el momento que estamos considerando que ambos lenguajes se están mezclando para construir políticas criminal preventivo-reactivas. Esto, sin embargo, si lo empiezas a analizar, tiene un gran problema. La política criminal en el momento en que estamos viviendo propiamente ya no está previniendo. Y es más, lo que hace la política criminal es uno de los temas que nos gusta platicar, va a construir una realidad, una verdad performativa. Lo que está haciendo en este momento la política criminal es construir verdades performativas. Y una verdad performativa, por poner un ejemplo en uno de los temas que más hemos dialogado, que más hemos platicado, es el enemigo. Esa es una verdad performativa, es una imagen. ¿Qué entendemos por enemigo en la política criminal? Lo que ese significante tan amplio es, lo llenamos con lo que consideramos en la época y lugar determinado y lanzamos performativamente a la política criminal, pero si te fijas, ya no está previniendo. Claro, y en aras de esta situación, bien lo señalas, estamos hablando de que son sociedades distintas, tiempos diferentes, y tal parece que en ocasiones queremos arrastrar los mismos conceptos y definiciones a momentos actuales. La sociedad ha ido evolucionando, vamos cambiando. En algún momento se habló de sociedades de riesgo y estamos hablando de otro tipo, incluso de una sociedad del cansancio, ¿no? Entonces, esto va cambiando también el sentido de los símbolos que se van creando. ¿Tú consideras que estamos ante una política criminal híbrida? Fíjate que ese es uno de los conceptos que el año previo, cuando el instituto también me hizo el favor de invitarme a impartir una charla, lancé esta idea que venía trabajando. Una política criminal diferente. ¿Por qué? Porque la política criminal parece que es un discurso unitario, pero cuando lo observas en el fondo, primero es un dispositivo en los términos más puros que maneja Foucault. Claro. Y entonces, si estás hablando de un dispositivo, una red de discursos que producen efectos, tienes que empezar a determinar cuáles son los elementos que articulan esa política criminal híbrida como dispositivo. Y lo primero que me encontré fue que es un régimen de saber. Después la encontré que es un régimen de verdad. Posteriormente una metáfora y una metonimia. Entonces elaboré ese concepto. La política criminal es un dispositivo integrado por un régimen de saber
entiéndase por el régimen de saber el conocimiento del experto, las personas que como tú, que como toda la comunidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales están investigando el tema, formulamos un régimen de saber. El tema es que en este momento el régimen de saber se encuentra en cierto estado de precariedad. Me explico. Hay determinados personajes que crean narrativas de política criminal que no han elaborado el estudio que has elaborado tú, por ejemplo. Y ellos lo que tienen es una gran comunidad de seguidores en una red social. Son influencers, son tiktokers, pero propiamente no tienen el bagaje académico que tú tienes para determinar que este régimen de saber se dirige hacia tal o cual lugar. Esto nos va a llevar más adelante a un problema que el amigo, el doctor también de nuestro instituto, el doctor Alejandro Nava, denomina populismo punitivo. Un régimen de verdad. El régimen de verdad es ese conocimiento que el poder vuelve en un momento y lugar determinado como indudable. Y ahí viene una dinámica interesante. Si tenemos un régimen de saber y tenemos un régimen de verdad y el segundo lo atraviesa el poder, quiere decir, en los más puros términos de Foucault, que este régimen de verdad lo único que está haciendo es utilizando este saber para sus fines particulares. Y más adelante todo esto lo tenemos que echar a andar. Así es. Con metáforas y metonimias. La metáfora condensa, la metonimia desplaza. Me explico. Condensamos metafóricamente esa idea del mal. El mal, ¿quién es? ¿Quién representa en este momento al mal? ¿Lo representa el narcotráfico? ¿Lo representa el terrorista? ¿Lo representa un presidente en funciones cuyo país es intervenido militarmente por otra potencia extranjera y lo llevamos a procesar al suelo estadounidense? ¿Quién es el mal? La metáfora lo que hace es condensar esta idea porque no tenemos claridad propiamente qué es el mal, no lo podemos conceptuar. Incluso podríamos hablar, como lo dice Bauman, de un mal líquido en este momento, un mal tan amplio que nos lleva a que no tenemos posibilidad de elegir diferente, sino lo que el propio sistema nos está colocando. Y finalmente viene la metonimia, y esa metonimia me parece que es un tema muy interesante porque la metonimia lo que hace es desplazar. ¿Y qué es lo que está desplazando? Que actuamos como si existiera un otro del otro, es decir, una metagarantía, un metalenguaje que nos da sentido a todo. Lacan ha sido muy claro, la teoría lacaniana parte de este supuesto, no tenemos un otro del otro. Y si no tenemos un otro del otro, todo esto que es simbólico, porque al final la política criminal híbrida y toda política criminal es simbólica. El problema es que al no estar el simbolismo perfectamente establecido se nos cae y desplazamos hacia lo real. Cuando desplazamos hacia lo real, lo que aparece es la violencia. Y por eso es que la política criminal en este momento tiene características muy violentas. Pero ¿cómo lo estabilizamos? Lo estabilizamos en lo imaginario. Y cuando hablamos de lo imaginario, lo que tenemos son biopolíticas imaginarias, necropolíticas imaginarias y psicopolíticas imaginarias. Lo más grave de esta psicopolítica o biopolítica o necropolítica de orden imaginario es que la necropolítica empieza a descartar vidas. Cuando está dentro de lo simbólico la necropolítica, solo podemos hablar de que hay vidas descartables en lo simbólico. Pero al trasladarse a lo imaginario, la vida descartable se materializa y cualquier vida carece de valor. Y ese es el gran problema y ese camino de esta política criminal híbrida nos lleva a confrontarnos de que se ha caído un otro del otro y ese otro del otro nos tiene en el momento actual, que es una política criminal de orden paranoico. Fíjate que es súper interesante. Citas a Lacan y seguro algunas de las personas que nos hacen el favor de seguir planteará que es un autor muy cuestionado, ¿no? Que tiene muchos temas porosos en cuanto a su diseño, ¿no? En cuanto a incluso un discurso que se contrapone con Popper en cuanto a esta temática de establecer con un nivel de veracidad ciertos elementos, que no es falseable su discurso, lo mismo que de Freud, porque Lacan lo que hace es tomar ideas de Freud, pero los lleva precisamente a entender justamente este diseño que plantea entender este proceso de lo que sería el otro, un símbolo que no terminamos de comprender, aún y cuando la vida se maneja por símbolos y señales,
los discursos que se van creando, a veces nos vamos adhiriendo a ellos sin pensarlos como tales, realmente como una forma de control social. Que al final del día el derecho penal es una forma de control social, ¿no? Bajo esta temática, ¿qué opinión te merece? Me interesa mucho saber cuál es tu planteamiento en relación a Lacan. ¿Por qué te adhieres a él? ¿Por qué te gusta este postulado? Fíjate que también comentarlo con tu auditorio. Lacan es un personaje controvertido, sin duda, pero algo que hemos olvidado y que tenemos que retomar es que Lacan en el fondo es hegeliano. Sí, claro. Y todas y todos los abogados no solamente estamos obligados a ser hegelianos. Hemos olvidado bastante de nuestro recorrido académico por muchas cuestiones que no es el menester en este instante que toquemos, pero Lacan es un hegeliano. Y adicionalmente a esto, lo compartía hace algunos días en el curso que también impartimos gratamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Gran Otro Penal. El Gran Otro Penal. Así es. Extraordinario curso que se va a volver a impartir. Los invitamos a todas y a todos, de verdad. Es un curso extraordinario donde se hace todo este recorrido de los pensadores que han ido estableciendo las estacas necesarias, los puntos referenciales de lo que es el pensamiento de la política criminal. Pero no solamente de la política criminal, nos apoyamos ahí de toda una serie de elementos conceptuales, filosóficos, psicológicos. Y el doctor, bueno, eres un experto en esto. De verdad, extraordinario curso. Lo vamos a volver a repetir. Y yo estaré muy agradecido de estar aquí en mi casa, en el instituto, compartiendo esto. Y yo les decía en esa sesión, que además tú estuviste ahí, sí, como claro, claro. El curso, yo les decía que Alenka Zupančič, una de las pensadoras más relevantes en el momento actual, tiene una referencia muy interesante de que Freud va a exponer sus ideas a una sesión de personas de alta alcurnia de esa sociedad. Y empieza a hablarles Freud de los temas de la sexualidad, pero infantil. Y entonces el auditorio se molesta, el auditorio se enoja, el auditorio se enerva. Y lo que hacían era se salían y pasaban junto a Freud y escupían. Y entonces la persona que ha organizado este evento les dice: caballeros, damas, por favor, este no es un mitin político. Pero dice Zupančič, claro que era un mitin político, porque en ese momento el psicoanálisis toma esta idea de que forma parte de la política. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis lo que nos muestra es que hay discursos neutros y discursos que carecen de neutralidad. Claro. Y Lacan precisamente nos muestra todo esto. Al final del día hay una frase muy famosa de Lacan, que todo exceso esconde una falta. Lo que quiere decir es que si no tenemos un gran otro que esté detrás, toda esa falta, todo ese escenario vacío lo estamos cubriendo. ¿Con qué? Con normas jurídicas. Claro. Exceso de derecho. Ya también Jean Baudrillard ha dicho, no es la falta de derecho lo que provoca la ausencia del Estado de Derecho, es a contrario sensu, el exceso de derecho. Y Lacan tiene razón, Baudrillard tiene razón. Y entonces, si te fijas, aquí es donde empezamos a engarzar y a conjugar conceptos propios de la ciencia jurídica, de la ciencia política, con la teoría lacaniana. Y fíjate, qué interesante, el exceso de derecho, el exceso de normas jurídicas, lo que termina generando es una disminución a la libertad. Así es. O sea, literalmente, o sea, hay tanta producción y eso que plantea nuestro amigo Tobar en relación a este punitismo penal, este populismo penal, perdón, lo que estamos es entrando a una zona donde la libertad se está reduciendo ante la presencia constante del Estado a través de las normas jurídicas que nos van constriñendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer. Y ahí viene justo este discurso con un simbolismo muy, muy particular, ¿no? ¿Hacia dónde consideras que va la política criminal? Mira, yo he estado desarrollando un par de ideas. Una de ellas ya la hemos entregado aquí a nuestro instituto para que sea publicada. El antiderecho, primera idea. Segunda idea, que estamos en proceso de revisión. ¿Qué sería el antiderecho? Vamos para allá, sí, por favor. Fíjate, creo que empezaré al revés. Empiezo por el estado paranoico y culmino con el antiderecho. Fíjate que el estado paranoico es
aquel Estado que desconfía a grado tal de sus ciudadanos que todos sus ciudadanos están vigilados y son sospechosos. Temas que tú dominas muy bien y en los cuales siempre tendrás el reconocimiento de mi voz, como es Orpi. Gracias. Tú sabes perfectamente. Eres generoso conmigo. No es la verdad. Tú sabes perfectamente que en ese tema todas y todos somos sospechosos y sospechosas. Somos constantemente vigilados porque hay una posibilidad de... Claro. Ese es un estado paranoico, un estado que finalmente ha mostrado que tiene inconsistencias, pero esa inconsistencia no lo vuelve humilde. Por el contrario, lo vuelve prepotente jurídicamente hablando, al grado tal de irrumpir en la vida de los gobernados en este tipo de normas. Entonces empezamos a desarrollar un análisis de cómo el Estado en este momento nos está vigilando y cómo el Estado delega la vigilancia en terceros, que son determinadas corporaciones, y cada una de las personas que nos estén oyendo en este momento sabrán qué corporación le vigila, si es la corporación de Meta, por poner un ejemplo, si es la corporación de tal o de cual, y todos estamos vigilados. Al final del día, eso es lo que pasa en un estado paranoico. Pero curiosamente ese estado paranoico produce algo que incumple las promesas jurídicas tradicionales. Eso que ahora denomino antiderecho y que también surge de una plática que tuvimos hace ya bastantes ayeres en un examen de grado en nuestro instituto. En la extinción de dominio, la persona sustentante nos hablaba de un derecho penal del enemigo. Y tú le corregiste y le dijiste, eso no es derecho penal del enemigo. En dado caso, es un derecho que funciona ordinariamente, pero como excepción. No es derecho penal del enemigo, analícelo. Me quedé pensando durante varios días esa afirmación, porque yo equivocadamente sostenía, y lo comentamos, que sí era derecho penal del enemigo. Pero cuando hay una llamada de atención, lo que tenemos que hacer es repensar las ideas. Y yo estuve repensando la idea varios días. Y en el momento me percato, esto es cierto, está funcionando de manera ordinaria, no de manera excepcional, porque el derecho penal del enemigo nos muestra siempre la excepción, al más puro estilo de lo que decía Walter Benjamin. La tradición del oprimido me enseña que el estado de excepción es la regla. Y ese es el punto en donde estaba yo tratando de articular ideas, cuando me percato que el antiderecho, al no existir un otro del otro, es decir, no hay un límite, se empieza a expandir. El antiderecho no es más que un conjunto de normas que no limitan, sino por el contrario, expanden posibilidades y permiten que eso que llamamos principio pro persona se vea disminuido en aras de un principio pro Estado. Es decir, la frase juarista del respeto al derecho ajeno es la paz, pues propiamente ya no es tal. Ahora lo que tenemos es una expansión amplia en este ejercicio normativo que nos está limitando, que no nos está limitando el ejercicio de la autoridad, y por supuesto eso es lo que denominamos antiderecho. Y ese es el texto que publicará el instituto en este aniversario. La verdad es que estamos muy, muy contentos de tener esta charla porque nos hace repensar muchas cosas, pero además algo que quiero resaltar, y aquí es un claro ejemplo de cuando una persona tiene esta capacidad de autocrítica como la que tiene el doctor Eduardo Martínez Bastida, es muestra de grandeza. No tener solamente una idea, volvernos cerrados y creer que nuestras ideas están acabadas. Este ejercicio que él menciona que hizo es propio de la gente grande, es propio de la academia, de la gente que está comprometida con el pensar, y eso de verdad, estimado Eduardo, lo celebramos mucho porque eso es lo que le transmitimos también a nuestra comunidad de INACYPE, en el sentido de hoy pienso de una manera porque tengo este nivel de información, pero más adelante puedo pensar de una forma totalmente distinta a partir de la información. En el mundo del conocimiento, quien no es humilde no avanza. Eso es una realidad y tú eres un gran ejemplo de este proceso. La verdad, mi querido Eduardo, estamos muy contentos. Gracias por venir, nos has dado toda una cátedra de no solamente en cuanto a política criminal, sino a la forma en que se debe de conducir una persona de tu talla, de tu altura y con el prestigio que tú tienes. La verdad es que nos honra mucho tenerte en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y les invitamos a todas y a todos nuestros compañeros
a todas nuestras amigas, amigos que nos sigan. El doctor Eduardo Martínez Bastida constantemente está dando seminarios, talleres, y este curso de el otro gran otro penal, el gran otro penal es un curso que se va a volver a impartir. Los invitamos a todas y a todos para que se inscriban. Es algo verdaderamente maravilloso porque, les repito, se hace todo un panóptico de la evolución del pensamiento jurídico penal. Muchísimas gracias por seguirnos y recuerden que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se viven intensamente las ciencias penales. Muchas gracias.